versículo 2. Sí, segunda carta de Timoteo, versículo 2. Y vamos a ver, hermanos, de qué manera Jesucristo instruye a Pablo y Pablo instruye. Sí, y Pablo instruye, capítulo 2, a Timoteo. Y de ahí, hermanos, vamos a tomar toda la enseñanza para nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a Timoteo, que sea un buen soldado de Jesucristo. Hace unos momentos estábamos cantando unas alabanzas donde le decíamos a Jehová que Él es nuestro guerrero. Que son alabanzas de guerra, son alabanzas que confesamos con nuestra boca que Él va delante de nosotros. Él es nuestro guerrero, nuestro comandante, el Rey Supremo, el Dios. Y como Rey Supremo y como Dios, Él nos da enseñanza y nos da consejo, nos da palabra, pero también nos da mandamientos. También nos da, por decirlo así, poniendo un poquito lo del soldado, órdenes, ¿no?, que tenemos que cumplir. Y cuando nos da una orden, como buenos soldados, esa orden es para hombre y mujer. Solo que habla en el sentido masculino, ¿no?, el soldado, pero es para toda la iglesia. Como buenos soldados, hermanos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué hace un soldado? Un soldado del día de hoy, que da su vida por la nación, que es llamado a militar, ¿qué hace? Se entrena, obedece, es fiel a la nación, da su vida por la nación, obedece órdenes, acata órdenes. Eso hace un soldado, se entrena. Se entrena para tomar un arma, se entrena para manejar un arma, se entrena incluso para matar. Un soldado, hablando normalmente de un soldado de la nación. Pero nosotros como soldados de Jesucristo, hermanos, tenemos que hacer lo mismo, pero en la batalla espiritual, en la batalla de la fe. Nosotros no matamos, nosotros damos palabra de vida a través de Jesús, a través de la palabra. Pero un soldado, hermanos, común de la nación, tiene disciplina, fortaleza, seguridad, valentía, lealtad, actitud, compromiso, disposición. Su estado físico debe ser un estado físico fuerte. Tiene una buena alimentación, se entrena, siempre debe estar, porque un soldado, cuando va a la guerra, tiene que adaptarse, también tiene que tener esa parte de adaptación al lugar donde lo van a mandar. Puede ser que lo manden a cuidar aquí, a dar recorrido aquí en Portepec, pues bien sencillo, ¿no? Pero cuando lo manda a la guerra, a otro país donde él sabe que en el momento que lo manda, su vida está en riesgo. Puede regresar vivo o muerto. Pero ellos se comprometieron con la nación. Entonces tú y yo, hermanos, ¿con quién estamos comprometidos? Tenemos que dar la vida por alguien, porque Jesucristo ya la dio. Ahora, ¿por qué tenemos que darla? Por el Señor Jesús. Pero la vida que nosotros tenemos que dar es en esa obediencia, en ese compromiso, en esa fortaleza, en esa disciplina, en la fe. Y un soldado también, hermanos, aparte de adaptarse, es inteligente, trabaja en equipo, es habilidoso, estratégico, tiene destreza
y conocimiento. Todo eso se obtiene a través de un entrenamiento. No es porque ya lo mandaron llamar y lo mandan a la guerra, y solo por ahí en mi trabajo nos mandan a la guerra sin fusil y sobre la marcha aprendemos. No, ellos se entrenan. Ahora nosotros, hermanos, como cristianos, como soldados de Jesucristo, le dice el Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, le dice a Timoteo. Pablo estaba muy preocupado porque sabía que Timoteo estaba pasando dificultades, estaba pasando tribulaciones, estaba pasando e iba a pasar mucho desprecio, y lo estaba entrenando, le estaba diciendo el Señor así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 2, perdón. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, Cristo Dios. Capítulo 5, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí Pablo en el capítulo 5, 6 y 8 le da a Timoteo una idea de cómo se entrena un atleta, de cómo se entrena un soldado y un labrador. Y dice en el 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y en el 7 dice, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 8, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Así le dice Pablo, el evangelio es el de Jesús, el que él estaba predicando. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Bendito sea Jesús. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. Versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén, gloria al Señor. Él no puede negarse a sí mismo. Esas son las instrucciones que da, y más adelante, que ya sería otra prédica, otro sermón, donde dice que debe estar aprobado por Dios. Pero aquí en el capítulo 2, el Pablo se preocupa por Timoteo, así como Jesús se ha preocupado por todos y cada uno de nosotros para podernos dar ese conocimiento, para poder militar, para poder trabajar, para poder correr en la carrera, para que no desmayes, para cuando te encuentres en ciertas circunstancias como las que estaba platicando aquí el pastor, sigas adelante, confiando en Él, para cuando resbales y caigas te levantes, para cuando tengas una situación económica, confíes en tu proveedor, para cuando tengas una situación de enfermedad, confíes en tu sanador, para cuando tengas una situación en el matrimonio, confíes quién instituyó el matrimonio y cuáles son los consejos que te da Dios. Para tu joven, cuando tengas una adversidad en el mundo, una tentación, porque las tentaciones del mundo ahí están, también tengas ese poder en la palabra de Dios como buen soldado para decirle no al pecado. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno de nosotros que estamos ya en este camino nos podemos enredar
en las vanidades, en la vanagloria. Aquí lo dice el Señor: si tú estás militando, si eres un soldado y estás trabajando, no tienes por qué militar en eso. Digo, pero no tienes por qué pelear. Un soldado, hermanos, común, ¿cómo ven ustedes a un soldado común? Todos hemos visto un soldado. ¿Cómo se paran ellos? Firmes. No voltean a ver a nadie. Su mente está en lo que están trabajando, en lo que puede pasar, en su misión. Su vida está en riesgo. Y cuando van a la guerra, ¿qué hace un soldado? Inteligentemente va con un grupo más de soldados. Y estoy seguro, hermanos, que esos soldados estudiaron anteriormente la estrategia del enemigo, la estrategia de a dónde iban a ir. No fueron nada más así y se fueron a la guerra. Estoy seguro que se reunieron y vieron dónde iban a estar, en qué puntos van a estar, dónde van a atacar. Estudiaron al enemigo, estudiaron cuáles son sus estrategias de ellos para poder, de alguna manera, salir con vida. Tú y yo, hermanos, debemos de hacer lo mismo. Cuando tengamos un tema, un problema, cuando prediquemos, cuando estemos en casa, cuando estemos en el trabajo, inteligentemente, primero estudia lo que vas a hacer, lo que vas a decir, con quién te estás enfrentando. Hermanos, yo en mi trabajo, digo, un poquito, en mi trabajo soy muy observador y me gusta ver mucho a mis compañeros, cómo actúan, cómo se mueven, qué piensan, para cuando yo les predique, porque siempre estoy buscando esa oportunidad de poderles predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Y las preguntas vienen inmediatas, hasta parece que están esperando. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué haces aquello? ¿Y por qué Dios? Yo soy aquel. Bueno, te hacen mil preguntas, hermano. Debes estar preparado. Debes estar preparado para ello. Es por eso que primero debes de ver, a ver, ¿él quién es? ¿De dónde viene? Y un poquito ahí pregunto. Oye, ¿tú con quién vives? No, pues yo vivo con mi familia. ¿Tu familia cree en Dios? No, ellos no. Y ellos solitos empiezan a decirle un poco. Pero no los abordo. Primero los escucho. Y después, ya cuando se da la oportunidad de predicarles, sé un poquito de lo que ellos me van a decir, de lo que ellos me van a platicar. Y ahí es donde está la estrategia de poder predicar el Evangelio, hermanos. Amén. Hermanos, en el versículo 2, hace referencia en la misma carta de 2 Timoteo, en el capítulo 1, del 7 al 10, nos dice, hermanos. Dice, tú pues, perdón, el capítulo 10 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, tú y yo en algún momento vamos a tener miedo. Todo soldado tiene miedo, pero está entrenado, pero tiene miedo. En algún momento vamos a tener miedo de poder enfrentar, de poder predicar, de poder salir, de poder cumplir con las órdenes del Señor o con los mandamientos. Pero mira, hermano, el mismo Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Quién cree esto, hermanos? Amén. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, jamás. Nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, confiando en Él. El Espíritu Santo es el que vive en nosotros, es el que nos guía, el que nos lleva a toda verdad, el que nos lleva a redargüirnos de pecado. El día de ayer vi un hermanito zarandeado como trapo viejo, hermanos, y me da mucha tristeza, porque yo estuve viviendo en esa parte, y cuando el diablo te zarandea de la peor manera, hasta abajo, te tira, te arrastra, te ensucia, te hace sentir menos, te hace sentir sin valor. Vino a pedir oración, gracias a Dios nos encontró aquí, orar por él.
pero viene una situación que yo ya la viví, cuando clamamos a ese Dios, decirle, Señor, yo no puedo más, te necesito porque ya estoy en esta posición, quiero pero no puedo, porque así es. A veces queremos pero no podemos. Pablo no dice en las mismas cartas que escribe, ese pecado que vive en mí, quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Pero un buen soldado de Jesucristo, hermanos, y eso es lo que tenemos que predicarle a aquellos hermanos, y eso fue lo que le comenté a mi hermanito, porque me decía, ¿cómo le hago? Escuché tu prédica, escuché que Dios te sanó de las drogas, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hago? Porque la ansiedad aquí la traigo. Hermanos, lo que yo hice fue clamarle a Dios, doblar mis rodillas y reconocer que lo que estaba haciendo ya no podía más y que necesitaba de la ayuda divina, del poder divino. Y Él me ayudó. Pero hay un proceso, hay un entrenamiento para poder hoy estar aquí, parado y poder dar un testimonio y poder hablar con seguridad de lo que ha hecho Dios conmigo, sin temor a decir que caí, sin temor a decir que retrocedí, sin temor a decir que volví. Si yo me paro aquí, hermanos, y les digo, hermanos, es que el día de ayer pequé, me ensucié, me drogué, pero en la noche pedí perdón y me paro aquí. No, hermanos, un soldado de Jesucristo debe de estar limpio, disciplinado, con una vida de testimonio, con una seguridad en lo que está viviendo del Evangelio, con una paz, con un amor. Y todos los que estamos aquí, hermanos, somos ellos. Somos ellos, pero hay que concientizar en lo que Dios nos ha dado. Espíritu de, por lo cual no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esa palabra, si alguien te lo dice así directamente, te ofende. Y que te diga, eres un cobarde. ¿Qué le dirías a esa persona que te dice, eres un cobarde? Le dirías que sí. Te ofende y te dirías, no, yo no soy ningún cobarde. ¿Por qué le dices que soy un cobarde? Porque no has dejado de hacer esto, porque no has dejado de hacer otro. Porque tienes miedo, porque te escondes, porque eres un cristiano de poner como dicen de la secreta. Eres un cobarde. No, yo no soy un cobarde. Yo soy un soldado de Jesucristo, con un espíritu de valentía. Y ese espíritu de valentía es el que me levanta para poderle decir no al vicio, al pecado, a la droga, a la fornicación, al adulterio, a la mentira, a todo eso, hermanos. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento tenemos esa flaqueza. Estoy seguro, hermanos, que tenemos esa flaqueza de querer regresar a donde Dios nos limpió, por la situación que ustedes quieran. A veces situaciones bien sencillas y buscamos ese pretexto. Pero Dios nos redarguye y nos despierta. Y sacudimos nuestra cabeza y decimos, no, 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 Señor, estoy pensando mal, perdóname. Yo sigo adelante en el nombre de Cristo. Pero en algún momento ese pensamiento te llega, de volver a regresar a donde Dios te sacó. O en algún momento el pensamiento te llega para decir, pues si me tomo una ahorita no pasa nada, nadie me ve. Pues si me voy a ir al baile, al antro, al bar, no pasa nada. Si robo, si tomo lo que no es mío, si miento, si adultero, si entro en fornicación. Hoy en día, hermanos, yo no sé quién está en fornicación aquí en la iglesia. Pero si tú estás en fornicación, pon en orden tu vida. Pon en orden tu vida. Si estás viviendo con tu pareja y la amas, demuéstrale a Dios que quieres poner en orden tu vida. Cásate con tu pareja, cásate con esa persona. Porque estás en fornicación y estás en adulterio. Ten cuidado.
Tengamos mucho cuidado. Y en el versículo 8 dice el Señor, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí. Precio suyo, no participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences, hermano. No te avergüences. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Cristo. ¿Vamos? Ahí viene la gran tribulación. Entonces, ahora en estos tiempos es cuando debemos de santificarnos, es cuando debemos de estar bien firmes, es cuando debemos de estar bien arraigados a la palabra de Dios. Y cuando venga la tormenta, cuando venga el temblor, cuando venga la angustia, esa casa no se mueva, que esté bien firme, con raíces bien cimentadas en el Evangelio. Porque si hoy viene una tribulación a tu casa, no debes de estar débil para que seas abandonado, a menos de que sea una instrucción del mismo Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Dónde están ahorita tus raíces como buen soldado de Jesucristo? ¿Dónde está tu enseñanza? ¿Dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu actitud? ¿Dónde está tu fortaleza? Como soldado de Jesucristo y como buena soldada, por así llamar el término femenino, ¿dónde te encuentras hoy en día? ¿Como un soldado que va hasta atrás en las filas, como aprendiz, o como un buen soldado que va hasta adelante como líder, y dando la vida por los demás? En este caso, por el Evangelio, por Jesús. ¿Dónde te encuentras hoy en día como un buen soldado de Jesucristo? ¿Estás liderando a tu familia? ¿Estás liderando en la iglesia? ¿Te preocupas por todos los que estamos aquí? ¿Qué tipo de soldado eres? Y recuerda, la lucha no es contra nadie, es contra esas huestes y principados de maldad. Y el Señor nos lo dice, que nuestras armas de la milicia son poderosas en Cristo Jesús, y que la armadura de Dios ahí está lista para que tú te vistas como un buen soldado, y esa armadura no pesa. Un soldado que va a la guerra, ¿cómo va? Viene equipado con un peso, yo creo que de 5 kilogramos, por decirlo, por decir algo. En aquel tiempo de los soldados romanos, la armadura, ¿cuánto pesaba? Era una armadura muy pesada. Hoy la armadura del cristiano, hermanos, no pesa. Acompáñenme, hermanos, ya para terminar. Segunda de Corintios, versículo 10, capítulo 3 al 5, y Efesios, capítulo 6, 10, 18. Perdón, hermanos, sí, gracias, gracias. ¿Alguien la tiene? ¿Verdad? Capítulo 1, versículo 23 y 25. 23 y 25. Sí. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Esa es la parte que estábamos diciendo, hermanos, que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios continúa y va a continuar. Esa es para siempre. Amén. Todo pasará, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Y eso va a ser hasta el fin de los tiempos. Y eso es seguro que hasta cuando estemos con el Señor. Vamos a seguir en la palabra. Vamos a seguir adorándolo, alabándolo, glorificándolo, viviendo en santidad. Ya con nada de esto, nada, absolutamente nada de esto. Vamos a vivir en otra tierra, en otros cielos,
Ya no vamos a trabajar, ya no vamos a sufrir, ya nos vamos a enfermar. Y muchos estamos como arraigados a lo que vivimos aquí. Muchos todavía pensamos en, en lo material, en lo que se va a quedar, en lo que tengo, en lo que me ha costado. Y con el mi casa de 5 pisos, todo esto se va a quedar aquí. Sí, hermano, todo esto no te lo llevas. Así como llegaste, así como llegamos, destruidos, sin nada, llorando, así nos vamos. Así, sin nada, sin nada, pero la presencia de Dios. Esa es la gran promesa. Gloria a Dios. Amén. Acompáñenme, hermanos, ahora sí, en 2 de Corintios 10. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Y dice la palabra de Dios: porque a la verdad, capítulo 10, 3, 5. Y Efesios 6, 10. Efesios 6, 10, por favor. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de qué, de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esas son nuestras armas. ¿Saben cuáles son nuestras armas? La fe, la oración, el ayuno, la palabra de Dios. Se nos ha enseñado de este lado, hermanos, que la sangre de Cristo ya no debemos de cubrirnos, no debemos de utilizarla para guerrear. Aquí están las armas, hermano. La fe. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Los discípulos, ¿cómo iban a predicar el Evangelio, hermanos? Sin nada, sin nada, sin nada. Y me imagino que cuántos no nos querían apedrear en ese tiempo, cómo se utilizaba la piedra, ¿no? Para apedrearnos, para lastimarnos. No llevaban nada. ¿Qué les dijo el Señor? Ponle otra mejilla. Así. Ponle otra mejilla. No llevaban nada, ni armas, ni espada, en ese tiempo de espada. Ahorita las armas que ya hay, ¿no? Pero nosotros vamos a llevar una pistola, hermano. Nosotros vamos a llevar nuestra espada. Esta espada. Pero esta espada sin fe no sirve para nada, no sirve de mucho. Sin fe no sirve. Debes de estar seguro de que lo que estás diciendo es lo que crees. Lo que dice aquí la palabra de Dios es lo que vas a creer, lo que vas a predicar, lo que le vas a decir a la persona. Y si es una persona que te va a atacar, que te va a decir, que te... Hermano, tiene la cobertura de Dios. Amén. Una vez vi una película, hermano, así rápido. Un hombre le dijo a un pandillero, le dijo que le predicó el evangelio, perdón, y el pandillero le dijo: a mí no me importa tu evangelio, te voy a matar. ¿Sabes qué le dijo el hombre? Estoy preparado. Estoy preparado. Así, con esa paz y esa tranquilidad, estoy preparado para morir. Porque él sabía que estaba haciendo lo correcto, estaba predicando el evangelio. Y si en ese momento lo mataba a ese hombre, él sabía dónde iba. No tenía miedo de morir. Y ese hombre pues se quedó así. ¿Cómo estás preparado? Nosotros estamos preparados, hermanos, para cuando Dios nos mande llamar en el momento que Él desea.
En el momento que Él diga, en el momento que Él venga, estamos preparados. Amén. Estamos preparados para cuando el Señor venga por su iglesia. ¿O no? ¿No estás seguro? Por eso poniéndole en tu vida. ¿No estás casado? Cásate. ¿Estás viviendo en mentira? Ya no mientas. Si vives en adulterio, ya no lo hagas. Si vives en fornicación, retírate de ahí. ¿Estás robando? Ya no robes. Pon en orden tu vida. Pongan en orden sus vidas, hermanos. Pongamos en orden nuestras vidas. Amén. Y Efesios 6:10 al 18, hermanos. Es la armadura de Dios. Esa todo lo la conocemos. Que pocas veces hacemos uso de ellas. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Amén. Efesios 6. El libro de Efesios. Ahí viene la gran tribulación. Entonces, ahora en estos tiempos es cuando debemos de santificarnos, es cuando debemos de estar bien firmes, es cuando debemos de estar bien arraigados a la palabra de Dios. Y cuando venga la tormenta, cuando venga el temblor, cuando venga la angustia, esa casa no se mueva. Esté bien firme, con raíces bien cimentadas en el Evangelio. Porque si hoy viene una tribulación a tu casa, no debes de estar débil para que seas arrollado, a menos de que sea una instrucción del mismo Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Dónde están ahorita tus raíces como buen soldado de Jesucristo? ¿Dónde está tu enseñanza? ¿Dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu actitud? ¿Dónde está tu fortaleza? Como soldado de Jesucristo y como buena soldada, por así llamar el término femenino, ¿dónde te encuentras hoy en día? ¿Como un soldado que va hasta atrás en las filas, como aprendiz, o como un buen soldado que va hasta adelante como líder, y dando la vida por los demás? En este caso, por el Evangelio, por Jesús. ¿Dónde te encuentras hoy en día como un buen soldado de Jesucristo? ¿Estás liderando a tu familia? ¿Estás liderando en la iglesia? ¿Te preocupas por todos los que estamos aquí? ¿Qué tipo de soldado eres? Y recuerda, la lucha no es contra nadie, es contra esas huestes y principados de maldad. Y el Señor nos lo dice que nuestras armas de la milicia son poderosas en Cristo Jesús. Y que la armadura de Dios ahí está lista para que tú te vistas como un buen soldado. Y esa armadura no pesa. Un soldado que va a la guerra, ¿cómo va? Viene equipado con un peso, yo creo que de 5 kilogramos, por decirlo, por decir algo. En aquel tiempo de los soldados romanos, la armadura, ¿cuánto pesaba? Era una armadura muy pesada. Hoy la armadura del cristiano, hermanos, no pesa. Acompáñenme, hermanos, ya para terminar. Segunda de Corintios, versículo 10, capítulo 3 al 5, y Efesios, capítulo 6, 10, 18. Perdón, hermanos, sí, gracias. ¿Alguien la tiene? ¿Primera la tiene? Capítulo 1, versículo 23 y 25. 23 y 25. Sí. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Esa es la parte que estábamos diciendo, hermanos, que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios continúa y va a continuar. Esa es para siempre. Amén. Todo pasará, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Y eso va a ser hasta el fin de los tiempos. Y eso es seguro que hasta cuando estemos con el Señor. Vamos a seguir en la palabra. Vamos a seguir adorándolo, alabándolo, glorificándolo, viviendo en santidad. Ya con nada de esto, nada, absolutamente nada de esto. Vamos a vivir en otra tierra, en otros cielos. Ya no vamos a trabajar. Ya no vamos a sufrir. Ya nos vamos a enfermar. Y muchos estamos como arraigados a lo que vivimos aquí. Muchos todavía pensamos en lo material, en lo que se va a quedar, en lo que tengo, en lo que me ha costado. Y con el levanté mi casa de 5 pisos, todo esto se va a quedar aquí. Sí, hermano, todo esto no te lo llevas. Así como llegaste, así como llegamos, destruidos, sin nada, llorando, así nos vamos. Así, sin nada, sin nada, pero a la presencia de Dios. Esa es la gran promesa. Gloria a Dios. Amén. Acompáñenme, hermanos, ahora sí, en 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Y dice la palabra de Dios: porque a la verdad, capítulo 10, 3, 5. Y Efesios 6, 10. Efesios 6, 10, por favor. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esas son nuestras armas. ¿Saben cuáles son nuestras armas? La fe, la oración, el ayuno, la palabra de Dios. Se nos ha enseñado de este lado, hermanos, que la sangre de Cristo ya no debemos de cubrirnos, no debemos de utilizarla para guerrear. Aquí están las armas, hermano. La fe. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de las fortalezas. Los discípulos, ¿cómo iban a predicar el Evangelio, hermanos? Sin nada, sin nada, sin nada. Y me imagino que cuántos no nos querían apedrear en ese tiempo, cómo se utilizaba la piedra, ¿no? Para apedrearnos, para lastimarnos. No llevaban nada. ¿Qué les dijo el Señor? Ponle otra mejilla. Así. Ponle otra mejilla. No llevaban nada, ni armas, ni espada, ni ese tipo de espada. Ahorita las armas que ya hay, ¿no? Pero nosotros no vamos a llevar una pistola, ¿no? Nosotros vamos a llevar nuestra espada. Esta espada. Pero esta espada sin fe no sirve para nada, no sirve de mucho. Sin fe no sirve. Debes de estar seguro de que lo que estás diciendo es lo que crees. Lo que dice aquí la palabra de Dios
Es lo que vas a creer, lo que vas a predicar, lo que le vas a decir a la persona. Y si es una persona que te va a atacar, que te va a decir, que te... Hermano, tiene la cobertura de Dios. Amén. Una vez vi una película, hermano, así rápido. Un hombre le dijo a un pandillero, le dijo que le predicó el evangelio, perdón, y el pandillero le dijo, a mí no me importa tu evangelio, te voy a matar. ¿Sabe qué le dijo el hombre? Estoy preparado. Estoy preparado. Así, con esa paz y esa tranquilidad, estoy preparado para morir. Porque él sabía que estaba haciendo lo correcto, estaba predicando el evangelio. Y si en ese momento lo mataba a ese hombre, él sabía dónde iba. No tenía miedo de morir. Y ese hombre pues se quedó así. ¿Cómo estás preparado? Nosotros estamos preparados, hermanos, para cuando Dios nos mande llamar en el momento que Él decida, en el momento que Él diga, en el momento que Él venga, estamos preparados. Amén. Estamos preparados para cuando el Señor venga por su iglesia. ¿O no? ¿No estás seguro? Por eso poniéndole en tu vida. ¿No estás casado? Cásate. ¿Estás viviendo en mentira? ¿Ya no mientas? Si vives en adulterio, ya no lo hagas. Si vives en fornicación, retírate de ahí. ¿Estás robando? Ya no robes. Pon en orden tu vida. Pongan en orden sus vidas, hermanos. Pongamos en orden nuestras vidas. Amén. Amén. Y Efesios 6:10 al 18, hermanos. Es la armadura de Dios. Eso todo lo que la conocemos. Que pocas veces hacemos uso de ellas. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Amén. Efesios 6. Efesios 6:10. El libro de Efesios. 6:10. Prisiones. Pero dice, mas la palabra de Dios no está presa, versículo 9, capítulo 2. ¿Por qué menciona Pablo eso, hermanos? Porque la palabra de Dios se sigue predicando en el mundo. No la predicas tú, no la predico yo, hay quien la esté predicando. Pero esa es una orden para nosotros. Como cristianos tenemos que predicar la palabra de Dios, empezando en casa, empezando con mi vecino, con mi familia, en la iglesia. Hermanos, si no hay un cambio en nosotros como cristianos, incluso en nuestra forma de hablar, quiere decir que no has dejado esa vida ante Dios. Quiere decir que no has dejado esa vida en la cual vivías en el conocimiento. Hoy cómo hablas, hoy cómo te diriges, hoy cómo te desenvuelves. Con las mismas palabras que utilizabas, en mi caso, cuando yo era un pandillero, ya no. Esas palabras que yo utilizaba cuando era un pandillero, ya son atrás, ya pasaron. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Esas palabras que yo utilizaba con albures, dobles sentidos, groserías, maldicencias, ya pasaron. Ahora soy un hijo de Dios, un cristiano y un soldado de Jesucristo que hablo diferente. Gloria a Dios. Diferente, ese cambio. Y ese cambio lo van a ver, hermanos. Lo van a ver y van a decir, oye, pero si tú eras esto, eras aquello, y ahora veo un cambio en ti, tu rostro, tu forma de hablar, tu semblante, tu forma de caminar, tu forma de vestir, es diferente. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde fuiste? Así como este varón vino y dijo, yo escuché tu predicación y yo quiero saber cómo lo hiciste. Porque yo no puedo. Ahí es el poder de Dios, no mío,
sino el poder de Dios que hizo el cambio en esa persona. En esa persona. Si somos groseros, que todavía se nos salen esas groserías, hermanos, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso. Si nos enojamos y la ira y el enojo permanece por más de un día, ya no estás obedeciendo a Dios. Porque su palabra dice que no caiga el sol sobre ese hombre. Tienes que pedir perdón antes de ir a dormir. Y si no es en el mismo momento, es difícil. En el mismo momento, el coraje, ¿no? te bloquea. Y dices, no, ¿por qué le voy a pedir el perdón? No, si él fue el que me ofendió, que él venga a mí y me pida perdón. Pero la palabra de Dios que nos dice, hermanos, ¿cuál es la orden de nuestro Señor? Ama a tu enemigo, ama a tu hermano, bendice a tu enemigo, ora por tu enemigo, dale de comer, dale de beber a tu enemigo. Y al hermano, ¿ya se enojaba alguna vez con un hermano? Hermano en Cristo, no hermano carnal, hermano en Cristo. ¿Ya se enojaba alguna vez con él? Y hasta los 8 días, ya cuando lo ves en la iglesia, es cuando lo abrazas y le pides perdón. O es inmediato, o le das una llamada, o lo buscas. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y la palabra de Dios dice, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Es viva y eficaz. Viva y eficaz, hermanos. Acompáñenme en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, y alguien que me ayude a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, 23, 25. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1. Y Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer 23 y 25. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, donde dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios continúe. Nosotros tenemos que orar para que sigamos predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar presto a ponernos obstáculos para que no se predique el Evangelio. Esa es una realidad, esa es una lucha como cristianos. Recuerden que nuestra lucha espiritual, ¿con quién es? Con huestes, principados, potestades de maldad. Es una lucha espiritual y tenemos que estar orando. Hay oración a las 9 de la mañana todos los días, ¿verdad? De 8 a 9. Ahí está el listita, hermanos. Si tienen una necesidad, apunten ahí, hermanos. Hermanita Sonia, ore por mí porque me siento débil. Hermanita Sonia, hermanitas, oren por mí porque estoy a punto de caer en una tentación, pero a veces nos da pena. A veces nos da pena que nuestros hermanos en Cristo, en la iglesia, se den cuenta de lo que estamos pasando. Y no, hermanos, para eso está la iglesia, para eso somos hermanos en Cristo. Para poder orar los unos por los otros, sin criticar, sin juzgar a nadie. No nos dé pena. Y tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos orando a las 4 de la mañana, los días sábados, con las necesidades. Y el día jueves a las 7 de la noche. Hay que orar porque la palabra de Dios continúe predicándose.
Y si no lo hago yo, lo hace la hermana Mari. Si no lo hace la hermana Mari, lo hace la hermana Sofía. Si no lo hace la hermana Sofía, lo hace el hermano Eri. Si no lo hace el hermano Eri, lo hace el hermano Narciso. Si no lo hace el hermano Narciso, lo hace el hermano Raúl. Si no lo hace el hermano Raúl, lo hace el hermano José. Si no lo hace el hermano José, lo hace mi hermanita Carmen, esposa del pastor. Pero la palabra de Dios no tiene que parar, hermano. Esto no está preso. Podemos estar nosotros presos. Aquí vemos el ejemplo de Pablo, que estuvo preso y carta a Timoteo, carta a los Corintios, carta a los Efesios. Él no paraba. Con cartas en aquel tiempo. Hoy en este día, ¿qué tenemos? Todas las redes sociales a nuestras manos. Muchas redes sociales para poder predicar el Evangelio. Predica el Evangelio a través del WhatsApp, a través del estado, a través de Facebook. Abre un Facebook de una persona que no es cristiana y que encuentras. Abre un Facebook de un cristiano y que debe encontrar. Palabra de Dios. Así de simple. Palabra de Dios, mensajes de Dios, salmos, proverbios. Abre un Facebook de otra persona que no es cristiana y que encuentra fotografías, desnudos, memes. Eso encuentras en un Facebook de alguien que no es cristiano. Pero de alguien que es cristiano, vas a encontrar predicación, palabra, para alguien que porque esas redes sociales, ¿a dónde llegan? Si tú le pones en el estado de que compartir con todo el mundo, o lo tienes reservado para amigos nada más, no, compártelo para todo el mundo, porque estás predicando el Evangelio. Nada más ten cuidado de subir fotos de tu familia, fotos de tus seres queridos, de tus hijos, porque las redes sociales también son doble filo. Pero si tú agarras y empiezas a predicar pura predicación, ¿cuál es el peligro? Amén, hermanos. La palabra de Dios no está presa y es responsabilidad de nosotros que continúen predicándose el Evangelio. Amén. Un soldado de Jesucristo, hermanos, está dispuesto a sufrir, está dispuesto a servir, está dispuesto a amar la palabra de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, imagínense a Timoteo, hermanos, un joven, ¿no? Porque Timoteo era un joven, Pablo ya era un apóstol y a pesar de todas sus tribulaciones se preocupaba por este siervo. Imagínense a Timoteo recibiendo toda esa enseñanza y después presentarse en una iglesia que estaba desviada, que estaba con idolatría. Aquí, hermanos, es muy sencillo predicar el Evangelio, porque todos los que estamos aquí lo entendemos perfectamente. Y a cada quien se lleva lo que va a hacer en casa, lo que va a hacer en su vida. Pero allá, hermanos, porque nos veo en una iglesia donde se podían haber levantado de las sillas y nos dijeran, tú estás loco, tú no debes predicar, o tú estás equivocado, donde se levantan y empiezan a reír, o lo empiezan a insultar. Imagínense, nosotros aquí, en esta iglesia Maná del Cielo, hay mucho respeto, lo cual es algo hermoso por parte de todos nosotros, porque somos muy respetuosos, escuchamos, analizamos, y lo que no está bien, lo llevamos. Hemos recibido la enseñanza del pastor a través de Corea, tenemos que escuchar la palabra en casa, escuchar nuevamente los videos, que los audios, y ver qué es lo que estuvo mal, qué es lo que estuvo bien. Pero somos muy respetuosos porque yo sé que algunos de nosotros también estamos en ese espacio. Venimos a alimentarnos y al mismo tiempo venimos a ver qué está mal, lo que necesita el corazón. Eso es bueno, pero con respeto, con mucho respeto. Y esa iglesia le responde.